tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes, con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Se suspende la audiencia de apelación a la prisión preventiva de los 12 detenidos en Otavalo en el marco de las manifestaciones. El tribunal del caso dispone la práctica de una pericia intercultural. Cientos de personas en Imbabura marcharon en el traslado de José Guamán, la tercera víctima mortal de las movilizaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide esclarecer su fallecimiento. 582 personas han sido detenidas en operativos de control a la especulación de precios tras la eliminación del subsidio al diésel entre el 13 de septiembre y el 16 de octubre. La ministra de Finanzas se reúne con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo para abordar proyectos en materia de vivienda, energía renovable y atracción de inversión privada. Ratifican glosa millonaria para el exministro del correísmo Freddy Ehlers en el marco de un proceso de responsabilidad civil relacionada a la extinta aerolínea TAMI. El volcán Reventador se mantiene en alerta naranja con un nivel de actividad interna moderada y tendencia ascendente. En el ámbito internacional, Donald Trump y Volodymyr Zelensky completan su tercera reunión en la Casa Blanca en busca de un acuerdo de cese al fuego en Ucrania. Rige el silencio electoral en Bolivia días antes de la segunda vuelta presidencial entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz. Con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Operativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Suspendida la audiencia de apelación a la prisión preventiva en el caso de los 12 detenidos en Otavalo, y esto en el marco de las manifestaciones. El tribunal del caso ha dispuesto la práctica de una pericia intercultural. Ahí está claro también que parte de estas diligencias podrían ser un punto referente para las negociaciones entre el gobierno y las dirigencias de los sectores indígenas. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy.
Conversaremos con Hans Soledispa, experto económico. Con él revisaremos cómo va la economía en nuestro país. ¿Se está recuperando? Pues lo vamos a analizar en esta entrevista. Estaremos también en diálogo con el ingeniero Roberto Aspiazo, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. El paro nacional, la eliminación del subsidio al diésel, el punto de discusión. ¿Hasta dónde podrían negociar las partes? Le preguntamos. Y con la doctora Silvana Hidalgo, vulcanóloga del Instituto Geofísico, hablaremos acerca de la situación del volcán El Reventador, que actualmente, debido a su actividad, se encuentra en alerta naranja. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Recuerde que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD, 6 airbag para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Y presten mucha atención porque hoy 17 de octubre el código es Contigo donde estés. Sorteo 23 de diciembre del 2025. FM Mundo, 20 años, haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Dos días después del acuerdo alcanzado entre el gobierno y dirigentes indígenas de Imbabura para cesar el paro nacional, el presidente Daniel Noboa evitó referirse a las manifestaciones, pero reconoció la complejidad de eliminar el subsidio al diésel, razón principal que motivó las protestas que hoy cumplen 26 días. Somos un país que no se rinde, sembramos el futuro del Ecuador, el campo no se detiene y nuestro país tampoco. Nos ha tocado tomar medidas durísimas, nos ha tocado hacer cosas que antes 5 veces han fracasado, pero hoy podemos darle la tranquilidad a la gente y podemos regresar a nuestras casas después de haber sostenido todos los embates del crimen organizado, todos los embates de la oposición que nos quería pues tumbar, y le hemos dado también la seguridad a las familias ecuatorianas que vamos a seguir apoyándolos, vamos a seguir ayudándolos. El movimiento indígena y campesino de Cotopaxi convocó a sus comunidades, barrios, recintos del campo y la ciudad a mantener activas las asambleas de resistencia permanente en cada territorio. El pronunciamiento ocurre 2 días después del acuerdo alcanzado entre dirigentes indígenas de Imbabura y el gobierno para cesar el paro. Sin embargo, el movimiento aclaró que esto no significa el fin de las movilizaciones, sino que se esperan las propuestas del Ejecutivo en las mesas técnicas que se instalarán desde el lunes 20 de octubre. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Otavalo emitió 7 resoluciones en contexto del acuerdo alcanzado con el gobierno. El organismo instó al Ejecutivo y autoridades de la provincia a garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la violencia, así como el establecimiento de acciones conjuntas para entregar ayuda a las personas afectadas por el paro. Un tribunal de Pichincha suspendió la audiencia de apelación a la prisión preventiva dictada en contra de los 12 detenidos en Otavalo durante los primeros días de las manifestaciones. En la diligencia, las partes acordaron que Aquiles Hervas, abogado y docente universitario, sea el facilitador del diálogo intercultural. El jurista determinó que en la causa no existieron los requisitos para llevar a cabo este escenario. Con esto, deberá realizarse una pericia cultural realizada por peritos en un plazo máximo de 8 días. Tiene instrumentos como este protocolo de diálogo intercultural, que son mecanismos pacíficos, democráticos, razonables, para que efectivamente se pueda desescalar un conflicto. Me parece importante que en esta audiencia una parte del sistema de justicia haya decidido convocar a un momento en el cual las dos instancias, es decir, autoridades judiciales y autoridades comunitarias, puedan intercambiar criterios para pensar alternativas que permitan enfriar el conflicto.
Los jueces ordenaron al Ministerio de Salud que en un periodo de 8 días se realice una pericia a Luis C., quien tendría un grado de autismo, y a Bernie A. para corroborar el 40% de discapacidad mental que consta en los registros. Los 11 otavaleños y un extranjero son, según la teoría de la Fiscalía, los presuntos implicados del ataque de un cuartel de policía en el Cantón el pasado 22 de septiembre. Mario Ruiz, abogado de 3 de los señalados por supuesto terrorismo, señaló que no existen elementos de convicción para inculpar a sus clientes. Y los jueces yo considero que son jueces muy, muy conocedores del derecho, y los argumentos son contundentes, no hay a dónde perderse. Solo pedimos que no haya presión política, que no haya intervención en la mano de ningún lado de los otros poderes del Estado aquí en la justicia. No hay elementos de convicción que digan que ellos han estado participando aquí. Segundo, porque vulnera derechos constitucionales como son la pertenencia étnica a los pueblos, comunidades nacionales indígenas de la mayoría de procesados. No considera que son personas sin antecedentes penales, no considera que son padres de familias que sostienen sus hogares, que tienen mujeres embarazadas, no consideran que son enfermos, que tienen el caso de un detenido amigo, Diego López, tiene epilepsia, no consideran que tienen autismo, no consideran que tienen discapacidad. Si la prisión preventiva no es una medida punitiva anticipada, es una medida que tiene solo la característica de precautelar, que se asegure la comparecencia. Durante la diligencia, los abogados de los implicados descartaron que sus clientes hayan participado en la manifestación al momento de ser detenidos. Sus testimonios apuntan a que cumplían actividades rutinarias de trabajo con sus familias y tras la irrupción de la fuerza pública fueron detenidos sin mayores argumentos. Otro de los cuestionamientos en el caso es el traslado de los 12 detenidos en Otavalo a cárceles de Esmeraldas y Portoviejo, en Manabí, donde hace pocos días se registraron amotinamientos violentos. Esta acción, según la vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda, fue ilegal y espera que la justicia falle a favor de los comuneros. Y con todos estos atropellos, incluso fueron trasladados de una forma inconstitucional, tomando en cuenta que hay una sentencia de la Corte Constitucional que los pueblos indígenas deben permanecer en sus territorios, y peor aún, estuvieron desaparecidos, al cual pues condenamos categóricamente, que estos hechos son parte también de lesa humanidad, un delito que no prescribe de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. La detención fue arbitraria, no se han garantizado los derechos constitucionales, más bien pues se está vulnerando los derechos humanos, y aspiramos aquí que la función judicial a través de sus jueces actúen apegado a la Constitución, a los convenios y tratados internacionales, se declare la inocencia y la libertad de 12 hermanos del pueblo quichua Otavalo. Cientos de personas participaron en una marcha en memoria de José Guamán, la tercera víctima mortal del paro en Imbabura. Junto a pancartas, estampas y cuadros, los manifestantes partieron desde Chachiviro, en Otavalo, y llegaron hasta el Parque del Dinosaurio, donde Guamán fue herido en medio de los enfrentamientos con la fuerza pública el pasado 14 de octubre. Tenemos ahí las imágenes de la marcha, esta marcha pacífica que recorrió a este sector que habíamos mencionado, esto en memoria de José Guamán, la tercera víctima en el contexto del paro. La noche de ayer la comunidad realizó el funeral de Jorge Guamán, de 30 años de edad, quien habría sido impactado con un disparo en el pecho y fue trasladado a Quito por la gravedad de sus heridas. Luego de varias horas falleció en el hospital Eugenio Espejo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los fallecimientos de Rosa Paqui y José Guamán en el contexto de las manifestaciones. El organismo expresó su preocupación en torno a presuntos excesos de la fuerza pública y exhortó al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos. 137 personas han sido detenidas a lo largo de los 26 días del paro nacional. De ellos, 127 son ecuatorianos, 3 colombianos y 5 venezolanos. 58 recibieron dictamen de libertad, 52 medidas sustitutivas y 24 cumplen con prisión preventiva.
12 puntos en la provincia de Imbabura registran cierres viales en el día 26 del paro. La restricción por la presencia de manifestantes aplica en las siguientes carreteras. Presten mucha atención. En la vía Atuntaqui y Mantac. También en la Cotacachi, Apuela, García Moreno. En Antigua, Ibarra, Atuntaqui. Ibarra, Imbaya, Urcuquí. En Otavalo, Selva Alegre. También la vía Antigua, Atuntaqui, San Roque. En Cajas, Otavalo. La vía Antonio Ante y Otavalo. En la vía Antigua, Atuntaqui, Cotacachi. También Antigua, Quiroga y Otavalo. Y en Otavalo, Cotacachi. En la provincia del Carchi también se reporta un cierre vial en la carretera que conecta Bolívar con Piquiucho, mientras que en Pichincha las vías Tabacundo Cajas y Cayambe Cajas presentan restricción a la circulación vehicular. Se registran algunos montículos de tierra y presencia escasa, pero de manifestantes que están constantemente vigilando estos bloqueos en el sector de Cajas. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el Fondo Monetario Internacional ubicó a Ecuador como la tercera economía con mayor proyección de crecimiento en Sudamérica para el 2025, con 3.2%. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y precisamente son cifras sobre las cuales se ha generado ya un debate entre varios analistas económicos. El Fondo Monetario Internacional, como habíamos informado, ubicó a Ecuador como la tercera economía con mayor proyección de crecimiento en Sudamérica. Si es que esto puede ser una proyección con algún tipo de sesgo, también han dicho algunos analistas. Lo cierto es que los números están allí y también se ha cuestionado, por ejemplo, el hecho de que se haya comparado con un 2024 que atravesó por algunos problemas como los cortes de luz, como los apagones y algunos temas que pudieron generar esta diferencia entre el 2024 y el 2025. Estamos ya conectándonos de inmediato. Le tendremos a Hans Soledispa, experto económico, para hablar sobre esta aparente recuperación de la economía ecuatoriana. En pocos instantes, después de la pausa, volvemos. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Con 174 años de trayectoria, Sociedad Funeraria Nacional te ofrece todos los servicios exequiales que necesitas para honrar y recordar a los tuyos cuando no estén. Conoce nuestros lugares de paz y más servicios en sociedadfunerarianacional.com. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. FM Mundo invita a 5 parejas al concierto de Miranda. Prepárate para ser parte de su nuevo Hotel Miranda Tour 2025. Inscríbete ahora con la palabra Miranda en www.fmmundo.com o a WhatsApp al 098-999-9819. El jueves 23 de octubre en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Sorteo en nuestros programas en vivo. Miranda en Quito. Otra promoción gigante de FM Mundo. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas.
Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Yo perdía medio día viajando para ir al banco, hasta que me di cuenta que en el Banco del Barrio hago de todo. Depósitos, retiros, pago mis servicios básicos y hasta pago mi tarjeta. Y lo mejor, sin filas eternas ni aguantando tráfico, porque el mejor banco para ti está en el corazón de tu hogar. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Hablamos precisamente sobre las cifras del Fondo Monetario Internacional que ubican a Ecuador como la tercera economía con mayor proyección y crecimiento. Para analizar el tema estamos ya en contacto con Hans Soledispa, experto económico. Se ha recuperado la economía ecuatoriana en lo que corresponde al 2024 frente al 2025. Le preguntamos, economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. A ver si podemos quitar el silencio del micrófono. Perfecto, ahí lo vamos a escuchar. Muy buenas tardes, qué gusto estar en este espacio. Un saludo a toda su gentil audiencia. A ver, el año 2024 fue un año de caída, fue un año de contracción económica. Entonces, cuando uno se cae de manera inercial, uno busca levantarse. Entonces, se esperaba de manera natural, de manera inercial, que el año 2025 se recupere inicialmente las oportunidades y la producción y las ventas y los empleos perdidos en el año 2024 por la profunda crisis económica, por la profunda crisis de seguridad y sobre todo por la profunda crisis de energía eléctrica que tuvimos en el año 2024. Se esperaba un rebote en este 2025 que se venía observando y las cifras lo corroboran, y todos los pronósticos, los del Fondo Monetario Internacional, los del Banco Central, pero hay que hacer una precisión. Cuando se habla de que en el 2025 Ecuador será una de las economías que más va a crecer en Sudamérica o en América Latina, sí, va a crecer respecto al 2024, que fue un año en el que se cayó. Entonces, más bien, la economía ecuatoriana se está levantando. No es que es de las 3 mejores economías de América Latina, no va por ahí el asunto, más bien es una recuperación de todo lo que se perdió en el año 2024 y que de paso no es suficiente aún hay que tomar decisiones y hay que tomar acciones para realmente hablar de reactivación económica. Vale entonces la pena hacer una diferenciación entre lo que es una recuperación, que es lo que ha ocurrido, con esta comparación respecto al 2024 y lo que se está promocionando o vendiendo como una idea de proyección o crecimiento económico. Así es, el año 2025 aún podemos hablar de que hay una recuperación en las ventas, también hay otros indicadores en lo que decimos que las ventas o las exportaciones están creciendo, que hay un récord de exportaciones, que hay un récord de incremento en las ventas, pero hay un indicador que también es importante y es el empleo. Y la realidad es que solo 1 de cada 3 ecuatorianos tiene acceso a un empleo en condiciones plenas. Entonces, eso quiere decir 2 cosas. Primero, que la economía no está creciendo, sino que más bien se está levantando de la caída que tuvimos el año pasado. Y lo otro es que aquello que llamamos expansión de las ventas, de la producción, de la economía, de las exportaciones, no es suficiente para cubrir con la expansión de la población económicamente activa. ¿A qué me refiero? Porque todos los años se expande la población económicamente activa porque se incorporan nuevos trabajadores. Los estudiantes que terminan el colegio y no continúan con la universidad llegan a formar parte de la fuerza laboral. Del mismo modo, los universitarios que terminan su carrera y se incorporan al mercado laboral continúan incrementando la cantidad de trabajadores.
Entonces la economía debe crecer como base, como mínimo un 2% todos los años, para poder cubrir esa demanda de nuevos trabajadores que crece todos los años. Pero lo que vimos el año pasado, en el año 2024, no solo que no creció esos mínimos 2 puntos que tenía que crecer para quedar igualitos, sino que más bien se contrajo por las 3 cosas súper graves que tenemos en este país, que es la crisis de seguridad, la crisis de producción y el año pasado la crisis de generación eléctrica. Hablamos entonces de un efecto rebote que no necesariamente, ya hemos dicho, implica un crecimiento, pero si es que podríamos más adelante hablar de un crecimiento, habría que comparar lo que ocurra en 2026. Así es, y de paso si tomamos las propias cifras de los organismos oficiales y los organismos multilaterales como son el Banco Central del Ecuador o el propio Fondo Monetario Internacional, ya hablan de proyecciones más conservadoras para el año 2026, en torno al 1,8%, en torno al 2% para el año 2026, lo que quiere decir que se espera una expansión mínima, una expansión base, porque 2%, 1.5% es lo que crece la población económicamente activa por los estudiantes que terminan sus estudios, sus años de estudios y se incorporan a la fuerza laboral. Entonces no es un crecimiento, no es el crecimiento que necesitamos, y aún no es el crecimiento que necesitamos porque aún no se han resuelto los problemas estructurales de la economía ecuatoriana que permitan atraer inversión productiva y que permitan la generación de empleo productivo. ¿Qué sectores han permitido este efecto rebote, lo que se ha llamado este crecimiento? Quizá con otro análisis, pero ¿cuáles son los sectores que han influido más en este crecimiento en el 2025? Los sectores más importantes de la economía ecuatoriana son el sector comercial, el sector de la manufactura, y de manera intensiva en mano de obra y para las exportaciones principalmente el sector agrícola. Son los 3 sectores que impulsan la economía ecuatoriana, que impulsan el consumo de los hogares y que impulsan la poca inversión que se mueve en estos momentos en la economía ecuatoriana. Y estos sectores, de momento, lo que necesitan es seguridad jurídica para poder invertir sin miedos. Pero también los ciudadanos y los consumidores necesitamos seguridad ciudadana, necesitamos tener certezas de que todo va a estar bien, necesitamos recuperar la esperanza y necesitamos recuperar la estabilidad. Al mismo tiempo, las inversiones, los emprendimientos, los negocios necesitan también estabilidad fiscal, no nuevos impuestos, sino más bien intentemos reducir los impuestos, reducir ciertas tasas, reducir incluso, si hablamos del comercio exterior, buscar acuerdos comerciales o de manera unilateral, quizás reducir ciertos aranceles. Ahora bien, respecto de las acciones del gobierno, y también hablamos en este 2025 de lo que ocurre en el contexto de la paralización de este paro en la provincia de Imbabura, también el recrudecimiento de la violencia, la situación en las cárceles, son temas que no necesariamente generan esa confianza que se requiere para realmente hablar de un crecimiento. No solo confianza, sino que estas proyecciones, estos indicadores, porque el propio Banco Central o el Fondo Monetario Internacional hablan de un crecimiento en torno al 3,8 o 4% para este 2025, y no solo dependen de la confianza, sino que también dependen de la producción. Y entonces, estos son pronósticos. El año no necesariamente va a terminar así. El año no necesariamente va a terminar y llegaremos a diciembre y diremos, sí, efectivamente, la economía creció un 4%. Y podríamos analizar lo que hemos conversado, de que no es un crecimiento, es una reactivación, es un rebote, pero ojo, que incluso eso se podría detener por todo lo que estamos viendo desde el mes de septiembre y ahora en el mes de octubre, como son las paralizaciones, porque implica, aunque si bien es cierto, no se trata de un paro nacional, son paros focalizados en ciertas ciudades, de todos modos detiene la producción en esas localidades y en el agregado total termina afectando a la economía ecuatoriana. Del mismo modo, los últimos atentados o el gran atentado terrorista que se vivió en la ciudad de Guayaquil también tiene un impacto en la confianza de los ciudadanos y por ende eso tiene un impacto directo en el comercio y también en el turismo y por ende tiene un impacto en el empleo. Entonces todas estas cosas pueden boicotear
esas proyecciones de crecimiento de cara al 2025, de que se planifica que será un 4%, pero todas estas acciones pudieran hacer que ni siquiera se llegue a esa cantidad que de por sí ya no era suficiente. Pero y es lo que ha ocurrido, porque no hablamos de un solo atentado, hablamos ya de otros durante este mismo año. Hay otros eventos que generan esta preocupación, esta tensión, son efectos que ahuyentan a ciertos sectores de inversionistas desde afuera, incluso dentro del país. Así es. Necesitamos entonces, en ese mismo sentido, transparencia en las investigaciones. Como ciudadanos necesitamos respuestas y como ciudadanos también necesitamos esperanza. Y eso de allí se traslada a nivel local, regional y a nivel internacional, a nivel emprendimientos, a nivel empresarios y a nivel inversión extranjera. Y necesitamos resolver todos estos problemas de seguridad para generar mayor confianza y para generar mayor certidumbre a los mercados internacionales y a los inversionistas extranjeros que puedan venir con sus inversiones a tratar de resolver los problemas del empleo. Necesitamos confianza para que haya inversión. Sin confianza no hay inversión y sin inversión no hay empleo y si no hay empleo no hay futuro. Entonces el gran desafío en estos días, en lo que queda del año, es resolver los principales problemas de seguridad, pero no olvidar que también hay problemas estructurales de la economía ecuatoriana que llevan años también ahuyentando la inversión extranjera, porque el hecho de que no viene inversión extranjera no es un problema de este año ni un problema del año pasado, es un problema permanente de la economía ecuatoriana, incluso desde que Ecuador se dolarizó. Ni siquiera por la dolarización se pudo resolver ese problema. Y con eso cierro, economista. ¿Cuán responsable es el hecho de vender esta idea de una recuperación económica cuando en realidad hablamos de un rebote? Y en eso creo que deben estar claros los inversionistas, claros todos los agentes económicos, incluso organismos internacionales y quienes están precisamente pendientes de lo que ocurre en los países, de los distintos países. Hablando de Ecuador, el hecho de vender una idea, que quienes son los encargados o los llamados a atraer las inversiones saben perfectamente lo que ocurre. ¿Cuán responsable es mantener un discurso así? Bueno, también es importante tener un discurso donde vemos el vaso también medio lleno. Y en ese sentido es positivo que Ecuador no siga en contracción o no siga en recesión económica. Es positivo que pese a que estamos caídos nos intentemos levantar, que aún no estemos caminando, que aún no estemos corriendo. Eso es el desafío. Atraer inversión extranjera va a ser muy difícil de todos modos en este contexto, pero hay que sacar nuestras mejores cartas. Hay que sacar las cartas de que tenemos un país muy rico en cuanto a producción agrícola de talla mundial, que tenemos un país con una moneda fuerte, que tenemos un país de gente trabajadora y sobre todo que pese al contexto que estamos viviendo, el 2025 se intenta levantar de la caída que fue el año 2024, pese a todos los problemas que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, hay que ser muy optimistas como ciudadanos, también desde el punto de vista político también les toca ser optimistas a los hacedores de política pública, pero las inversiones no van a llegar solo porque las necesitamos, porque las deseamos. Necesitamos mejorar todo el entorno, necesitamos tramitar leyes urgentes que faciliten la inversión extranjera, que faciliten la contratación laboral, que reduzcan impuestos y seguir por la vía de la firma de tratados de libre comercio o de acuerdos comerciales que faciliten el flujo de comercio exterior, como eso sí es algo que se ha venido realizando últimamente y vale la pena también destacar. Perfecto, gracias economista nuevamente por su tiempo y por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Hans Soledispa, experto económico, hablando sobre la recuperación económica de nuestro país para este 2025. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad.
Supermaxi te invita a la Gran Cava, este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos. Con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales, gastronomía de alto nivel y música en vivo. Ven a la Gran Cava Supermaxi, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Entradas disponibles en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show. Algunas decisiones las tomamos por amor. Adquirir un plan exequial de Sociedad Funeraria Nacional es una de ellas. Con más de 174 años de experiencia, ofrecemos todos los servicios que garantizan el respaldo y la tranquilidad que tu familia necesita. No dejes esta decisión para después. Llámanos hoy al 1-800-SFN-SFN o visita sociedadfunerarianacional.com. Hay decisiones que dan paz. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Las manifestaciones en nuestro país tras la eliminación del subsidio al diésel cumplen 26 días este viernes, pese al anuncio del ministro del Interior, John Reinberg, sobre la finalización del paro convocado por la CONAIE. En decisiones con Jorge Ortiz, el abogado y escritor Oscar Vela consideró que el actual escenario de manifestaciones dista del de 2019 y 2022. Yo creo que va mucho más allá porque lo que se defiende hoy, que probablemente también se lo defendió en esa época, en ese momento, son negocios muchísimo más grandes, son espacios de poder muchísimo más importantes, son espacios de poder para mí de la mafia, evidentemente vinculados con minería ilegal, por ejemplo, que es una actividad para lavar dinero importantísima hoy día en el país, con esos espacios de poder que se han tomado o que son parte de la inseguridad del país y me temo que esto va mucho más allá. No se trata para mí de protesta social, porque hasta ahora yo no escucho, o al menos serán muy exiguas probablemente, las reivindicaciones sociales que se están demandando. Por el contrario, yo me temo que va muchísimo más allá y es básicamente esos espacios de poder que van a perder grupos delictivos importantes. Vela también consideró que si bien la reacción del gobierno no ha sido la más adecuada, su estrategia ha ayudado a contener un estallido mayor. No sé si en la zona central se ha comprado el pleito, no lo veo, porque si se hubiera comprado el pleito en la zona central, esto se habría expandido también a la zona central y no se ha expandido. Está contenido probablemente, ojalá ese dique se mantenga, pero me parece a mí que más bien lo que ha hecho es dividir y llegar a ciertos acuerdos para que eso se mantenga, por ejemplo, en la zona central. Comenzó a hacer algo en la zona norte donde está focalizado el problema y de hecho se reúne y divide y llega a un principio de acuerdo pegado con babas, ese principio de acuerdo, pero ciertamente aislando un poco a otros. Finalmente hay alguien o algunos con quienes no vas a poder dialogar. Para el analista político Simón Pachano, una diferencia fundamental con los paros anteriores es que no existe una dirección definida en el movimiento indígena. Me parece que la CONAIE perdió
el control de estos episodios. Si vemos las declaraciones frecuentes que ha hecho el presidente de la CONAIE, Vargas, vemos que ha sido muy cuidadoso, muy lejano, y que no se ha comprometido y no ha dado órdenes prácticamente. ¿Por qué? Porque sabe que hay una ruptura de lo que militarmente se llamaría la cadena de mando, ¿no? Entonces creo que no es la CONAIE la que está controlando. Incluso hay personas conocedoras del tema, antropólogos, que sostienen que esto más bien está en manos de otra organización, que es la FENOCIN, que tiene fuerza en Imbabura, y que no es propiamente la CONAIE. Pero sea la que fuera, lo que yo creo es que no hay un control, un mando único con el que se pueda negociar, con el que se pueda hablar. Además, Pachano criticó el uso de militares para contener las protestas y recordó que su entrenamiento no aplica para el contexto de las manifestaciones sociales. El militar está formado para morir y matar, ¿ya? Y porque él está formado para la guerra. Entonces hay que usarlo cuando hay una guerra. Yo estoy de acuerdo que cuando hay grupos armados debe entrar el militar, pero cuando hay una manifestación que no es de grupos armados, entra la policía, que está formada de otra manera. Pero hoy, Simón, no hay una manifestación para que la policía. No, porque pero si dices, pero aquí hubo una manifestación en la que no entra la policía. Pero ahí viene ya toda una cosa de el manejo de la estrategia, que es que el militar entra cuando eso se desborde, en la primera, digamos. No es el elemento que debe ir en primer lugar. Andrés Isch, analista político y exministro de Trabajo, consideró que actualmente se evidencia una implosión de la dirigencia indígena que, sumado a otros malestares, generan mayores tensiones. Hay alguna diferencia muy grande entre las bases de la dirigencia, que tal vez lo que se está evidenciando es que ha implosionado la dirigencia tradicional, que no da respuestas a las bases, que no ha conseguido una mejora de calidad de vida de los sectores más pobres, y tal vez están hartos de esa dirigencia, de las presiones, de los chantajes, de que les corten el agua, que les obliguen a salir, que les pongan a recibir gases. Eso por un lado. Por otro lado, hay un segmento joven grande en las comunidades rurales que piensan completamente distinto de lo que pensaban sus padres o sus abuelos. Y a esos jóvenes tal vez no les terminamos de entender nosotros. Menos del 1% de los campesinos en este momento son menores de 30 años. Los jóvenes no les interesa la conversación sobre el campo, la vida del campo, tal vez porque la ven como una vida que no le ha dado a sus padres dignidad, ¿no es cierto? Yo no sé si nosotros podemos ver eso desde aquí. Y por otro lado, Isch destacó los golpes del gobierno a las economías criminales, pero advirtió que ello no puede dar paso a nuevas represalias por parte de los grupos delincuenciales. Yo siento que este 2025 es el primer año donde se han metido golpes reales a las economías criminales. Los procesos de esos de incautación de 600 y pico de millones vinculados a los lobos fue muy fuerte. Lo de Buenos Aires ha sido muy fuerte. La coordinación estratégica con Estados Unidos en la región me parece que también está haciendo sentir un impacto fuerte. Y al final tienes estructuras criminales que tendrán 40,000 o 50,000 hombres en el Ecuador. Tienen que mantener ejércitos enteros y necesitan recursos. Yo creo que eso puede llevar a estos grupos a hacer lo que sea con tal de recuperar ese espacio de control. Roberto Aguilar, periodista y analista político, consideró que el fallido acuerdo alcanzado con el Ejecutivo da cuenta de la fragmentación del movimiento indígena. Me parece que es una mala noticia para el país, a pesar de que desde el año 19 hemos estado mal acostumbrados, insensiblemente, diría yo, a ver a la CONAIE como un enemigo. Porque la CONAIE ha sido una de las fuerzas más importantes que han forjado el Ecuador contemporáneo. Cuando en 1990 se dio este gran primer levantamiento de una CONAIE que tenía 3-4 años de vida. Y todo el Ecuador se rindió ante la evidencia de lo necesario que era tener un interlocutor para acordar los temas de interés público con el movimiento indígena. Y la CONAIE cambió a este país para siempre y lo cambió para bien.
y ha sido bueno tener un interlocutor. Eso se arruinó con Leonidas Issa, y se arruinó también debido a la insensibilidad del resto del país, que no entiende que salvar al movimiento indígena de los violentos debería ser una prioridad en la agenda nacional. Además, Aguilar alertó sobre los peligros de una sociedad militarizada que estaría dentro de los planes del gobierno de Daniel Noboa. A mí lo que me preocupa es que toda esta estrategia nos esté conduciendo, porque veo en el discurso y en las intenciones y en los proyectos de ley y de constitución, o si hubiera algún proyecto de constitución, que hasta el momento no hay ninguno del presidente Noboa, nos esté conduciendo a una sociedad militarizada con estas leyes de inteligencia que nos someten a todos a un hermano grande que es incluso capaz de vigilar nuestras llamadas telefónicas sin ninguna autorización judicial. O sea, estas leyes en las que Noboa, que están detenidas en la Corte Constitucional, alguna ya fue declarada inconstitucional incluso, pero que son las que quiere llevar a la constituyente, y que lo que hacen es crear un espacio de impunidad para que Roberto, a propósito precisamente la fuerza pública y la inteligencia actúen sin rendir cuentas a nadie. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Cumplimos 20 años, gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Supermaxi te invita a la Gran Cava, este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos, con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales, gastronomía de alto nivel y música en vivo. Ven a la Gran Cava Supermaxi, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Entradas disponibles en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y tras el anuncio del gobierno de un acuerdo con algunos dirigentes indígenas de Imbabura para cesar las manifestaciones, los bloqueos viales continúan en varias provincias del país. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo y damos la bienvenida al ingeniero Roberto Espiazo, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, para hablar sobre temas relacionados de alguna manera, el paro nacional, la eliminación del subsidio al diésel, que es un punto de discusión, pero también hay problemas de fondo a propósito del sector energético. Ingeniero, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un gusto y a su orden. El paro nacional, el paro convocado por la CONAIE, que ya no ve todavía un punto de solución, no se ha concretado a pesar de los anuncios de diálogos, hay un poco ciertos acuerdos aislados, pero el punto central es la eliminación del subsidio al diésel. ¿Es tan grave? Pero yo no creo que ese es el punto central en este momento. El punto central
en este instante es la campaña electoral de la consulta popular. Entonces, el discurso paulatinamente va migrando de la eliminación del subsidio al no en la consulta popular a todas las preguntas. Así que creo que comienza a tener un nuevo contexto y mucha de esa protesta que se prolonga en distintas partes y principalmente en Imbabura responde a este estado de cosas. Ahora, y en este contexto, ¿cuál debería ser la acción del gobierno en función de lo que conocemos hasta el momento como las demandas del sector indígena? La lectura del paro es compleja. Nosotros pensábamos, y estoy hablando de forma extensiva, opinión pública del país, que esto respondía a una directriz de la CONAIE nacional, pero ahora resulta, en función del acuerdo que se obtuvo hace 48 horas, 2 días, que todo respondía a una iniciativa de las propias comunidades indígenas imbabureñas por satisfacciones de falta de atención de parte del gobierno, en donde naturalmente la eliminación del subsidio al diésel había sido suelto de gatillante, porque muchas veces en la ciudad perdemos de perspectiva de que la pobreza rural es mucho más alta que la pobreza urbana. El promedio nacional está en 24, pero en el sector rural está casi en 42, entonces hay necesidades apremiantes que necesitan ser atendidas y que en un momento determinado, bajo las condiciones que se han venido generando, la eliminación del subsidio al diésel principalmente, pues se ha formado toda esta situación de paro, de violencia que se ha tornado inmanejable y que está perjudicando a mucha más gente que quiere trabajar en este momento y no quiere saber de más paro. Pero no es un tema, lamentablemente, que sea el centro de la discusión en este momento, porque en los acuerdos hablamos de los detenidos, de la liberación de los detenidos, hablamos de bajar el IVA del 15 al 12%, hablamos de la eliminación de la derogatoria del decreto 126 como puntos centrales, cuando están las otras demandas que son legítimas, son necesarias, son urgentes. Bueno, sí, es algo de lo que pero por otra parte hay que entenderlo en un contexto en el cual el gobierno está planteando una consulta popular, una de cuyas preguntas nos lleva eventualmente a una Asamblea Nacional Constituyente, y eso supone derogar la Constitución del Montecristi y dar un paso adelante respecto a una reformulación institucional del país, que yo por lo menos pienso que nos vamos quedando sin opciones. Es decir, yo realmente creo que hay que avanzar. Voy a votar sí como ciudadano, no estoy hablando en este momento como vocero de la Cámara. Entiendo de que hay demandas insatisfechas, pero por otra parte también la convocatoria paro nacional se ha convertido en un paro provincial, básicamente en Imbabura. No ha habido respuesta en la costa, tampoco en la Amazonía, donde finalmente la dirigencia indígena no ha apoyado a la CONAIE, tampoco se ha alineado con las comunidades indígenas de Imbabura, de manera tal que esto tiene una lectura un poco más compleja de lo que preliminarmente teníamos. Y hoy por hoy estamos a un mes de la consulta popular y creo que todo esto hay que mirarlo en esa dimensión, pero con la complejidad también, decía, de la lectura, en donde en el paro también está mezclado el tema de la minería ilegal, del narcotráfico, del contrabando de combustibles. Y a mí no me cabe la menor duda que mucha de la violencia que se ha visto en calles y carreteras responde a gente que ha estado evidentemente pagada, porque uno no puede mantener una movilización de esa envergadura durante tantos días sin tener un financiamiento sostenido que lo siga habiendo. Pero hay un combate real a esas estructuras, a esa economía criminal. Es una pregunta difícil. Porque ha sido parte de la narrativa. Pienso que de todas maneras la prueba de que hay una estructura criminal de todo esto es que a raíz del bombardeo de Fuerzas Armadas a la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, que es la mayor del país, de paso se ha dicho, pues se produce el atentado de la bomba en un vehículo frente a un centro comercial muy populoso, concurrido de Guayaquil, con un muerto, varios heridos, y creo que en paralelo se produce también en lo que tiene que ver con las bombas en 2 puentes en carreteras principales del país, fundamentales para la logística del transporte. Hay un mensaje detrás. Hay un mensaje clarísimo. Es decir, detrás de todo esto hay también crimen organizado, independientemente de otro tipo de reivindicaciones que uno pueda considerar que son legítimas, ¿no?
En todo este contexto, ya hablábamos, por ejemplo, de la necesidad de cumplir con ciertas demandas legítimas de los sectores campesinos, indígenas, por ejemplo, pero para eso se requieren recursos. Y ahí nos pasamos un poco al tema ya al plano energético, donde se requiere inversión, donde se requiere además seguridad jurídica para si es que queremos atraer inversión, y porque siendo un país petrolero estamos importando diésel, estamos importando nafta, estamos con problemas en la refinería, no de ahora, los mantenimientos no se han dado correcta ni oportunamente, hay un problema que zanjar allí y que nos puede dar recursos, pero que no estamos haciendo nada para tenerlos. Pero el problema de fondo es el modelo de desarrollo consagrado en la Constitución de Montecristi, que dispuso que solo por excepcionalidad puede haber participación de inversión privada en lo que tiene que ver con el sector petrolero, eléctrico y demás. Y eso se ha convertido a la larga en un cuello de botella, es decir, el 80% de la producción petrolera está en manos de Petroecuador y no tiene la capacidad de inversión, tampoco la tecnología para continuar siendo el protagonista en términos de producción, exploración, explotación. Refinación. Y evidentemente hay que repensar esto. El gobierno se ha propuesto cerrar el año con 500.000 barriles por día de producción, pero esto no va a ser factible, no están dadas las condiciones. Hay una buena noticia. Se lo propuso en 2024, tampoco ocurrió. Sí, pero hay una buena noticia de que la campaña de perforación iniciada por Petroecuador en base a contrato suscrito con Sinopec en abril de este año está resultando exitosa, y hay buenas noticias porque se ha perforado más abajo de lo que se había perforado anteriormente, se ha bajado hasta 13.000 pies y se ha encontrado petróleo, es decir, la estimación de reservas va a empezar a variar y favorablemente en términos de los intereses del país en cuanto a incremento de la producción. La meta del gobierno para el próximo año es aumentar a 540.000 barriles por día, y en la medida que se haga lo que tiene que hacerse en términos de renovación de contratos, tanto por el lado de Petroecuador, que eso ha avanzado, por un lado, por otro lado, en lo que tiene que ver con renovación de contratos del Ministerio de Ambiente y Energía en este momento, yo creo que se van a ir generando condiciones, también liberando licencias ambientales que están represadas a lo largo de 3 años, y que al menos hay 5 corporativos interesados en invertir solamente en lo que tiene que ver en esas licencias como $970 millones. Figúrese usted. Pero hablamos entonces de políticas en general, porque si requerimos inversión, requerimos estos cambios, sí, requerimos una política más agresiva para lograr las inversiones en el sector energético. Vemos resultados por un lado, pero vemos deficiencias por otro. Lo que ocurre en refinería, por ejemplo, ha llegado a un punto incluso que han dicho de colapso, de crisis. La refinería no está produciendo lo que debería. Pero el problema no solamente Esmeraldas, es todo el complejo de refinerías del país, porque Libertad y Chuchufindi están más o menos en la misma situación, que refinan pero producen demasiado residuo y necesitan ser transformadas tecnológicamente a refinerías de alta conversión para que ese residuo se convierta en derivados ligeros y no estemos hoy por hoy con el problema de que ese residuo tenemos que mezclarlo con diésel para venderlo como fuel oil, lo cual no es precisamente el mejor negocio de todo. Decirle que el proceso del tren de alta conversión de la refinería de Esmeraldas se cayó en agosto de 2024. Nosotros somos de la idea que ese proceso, inmediatamente reajustando bases, debió haberse relanzado muy poco tiempo después, pero por distintos motivos el tema se sigue deteniendo y no ha habido una resolución. De hecho, usted recordará que recientemente, hace pocos meses, se suscribió un convenio para la construcción de una refinería en Santa Elena, pero eso tampoco ha progresado, y de último el Ministerio de Ambiente y Energía está de alguna manera reformulando el esquema porque consideran que legalmente no era eso viable. Pero finalmente todo se reduce a que tiene que haber definiciones en lo que se refiere. Hay que continuar con el proceso del tren de alta conversión en Esmeralda, porque finalmente se van a pasar reparando Esmeralda y no van a salir del hueco. Y normalmente pues se dice, no, se ha recuperado 45% la refinación, 48 horas después
aumentan 80%, pero... ¿Qué es la capacidad máxima de la refinería? Y eso reconocido por Petroecuador. Lo que quiero oír es que esa refinería es vieja. La última ampliación se remonta al año 1999. Desde entonces han transcurrido 26 años. O sea, se necesita realmente una nueva planta. Tenemos que verlo en esa dimensión, en esa perspectiva, y no pensar únicamente en una reparación, porque van a hacer muchas más. Porque eso llama la atención y resulta un contrasentido el hecho de que, bueno, recuperamos estas dos unidades, la unidad de vacío 1 y de Credo 1, que son las que estaban fuera de operaciones durante algunos días, se recuperó un día más tarde, pero únicamente llegan al 80%, una refinería que no da más del 80%. Pero esa versión es nueva también, que solamente llega al 80%, porque siempre se ha manejado el discurso de que procesa 110,000 barriles por día. Pero el problema, repito, es que al menos la mitad de ese total refinación, más o menos la mitad, es residuo. Y eso es producto de que esa refinería fue diseñada para un tipo de crudo distinto al que completamente ineficiente por las mezclas que se vienen dando del crudo oriente con el crudo napo, y los promedios son de mayor densidad de lo que se suponía que debían ser, y ese es parte del problema que actualmente se tiene respecto a la necesidad de una nueva planta. Bien, yo creo que son algunos de los pendientes. Sobre todo, se requiere, y con esto cierro, este cambio en la normativa para lograr esa inversión. Mire, realmente yo pensaría que lo más importante en este momento, yo diría, es que, por ejemplo, los bloques que Petroecuador no tiene capacidad de gestionar porque no tiene suficiente capital y tecnología, hay bloques que tienen que ser transferidos y licitados para que sean operados por el sector privado, incluido Sacha. Sacha es el principal porque produce 71,000 barriles por día, pero la estimación es que con inversión y nueva perforación puede levantar la producción a más de 100,000 barriles por día. Pero adicionalmente hay que hablar de pozos cerrados, de campos marginales. Y obviamente lo que mencionaba hace un momento, de las licencias ambientales tienen que ser liberadas para que los grupos corporativos interesados desarrollen sus inversiones e incorporen nuevos campos a la producción. Por decirle, Pluspetrol, en este momento esta transnacional argentina está produciendo entre 8 y 9,000 barriles, pero la programación de ellos es aumentar a 30,000, pero necesitan desarrollar y tener las licencias ambientales para 2 campos que en este momento no la tienen, y van en ese proceso como 3 años. Políticas y gestión sobre todo. Ingeniero, nuevamente gracias por estar con nosotros. El ingeniero Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, hablando sobre algunos temas del paro nacional, la eliminación del subsidio al diésel y también las políticas para el sector energético. Falta inversión, falta también, por supuesto, reconocer qué es lo que ocurre en cuanto al campo de refinación en todo el país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Supermaxi te invita a la Gran Cava, este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos. Con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales, gastronomía de alto nivel y música en vivo. Ven a la Gran Cava Supermaxi, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Entradas disponibles en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El volcán El Reventador, ubicado en el cantón El Chaco, en la provincia del Napo, se mantiene bajo alerta naranja debido a su elevada actividad eruptiva, según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la doctora Silvana Hidalgo. Ella es vulcanóloga del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Doctora Hidalgo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Gracias por la entrevista. Gracias a usted. Cuéntenos, ¿qué implica esta alerta naranja para el volcán El Reventador exactamente? Sí, bueno, el volcán El Reventador está en alerta naranja desde hace ya algunos años, en realidad. Y esto es debido al nivel de actividad que el volcán presenta. El volcán inició su actividad eruptiva en el año 2002, es decir, ya hace bastante tiempo, con una erupción bastante grande que seguramente quienes se acuerdan a la época incluso cubrió de ceniza a Quito y suspendió muchas actividades, tanto económicas del aeropuerto o incluso la educación. Pero esto fue en el año 2002. Desde entonces el volcán se mantiene activo, es decir, tenemos una actividad continua que a veces se presenta como flujos de lava, en otras ocasiones tenemos emisiones de ceniza. Pero ha bajado la intensidad, doctora Hidalgo, porque ha estado en alerta amarilla también. Sí, por supuesto. Ha ido variando esto. La naranja se mantiene ya desde hace algunos años, ¿no? Y esto, como le digo, es debido a la actividad del volcán, que tiene actividad prácticamente continua. Pero esa actividad está restringida o se mantiene hasta el momento restringida en la zona de lo que se conoce como la caldera, es decir, la base del cono volcánico, ¿no? Entonces se puede observar este tipo de fenómenos, como le decía, que hay desde ceniza, explosiones, flujos piroclásticos, pero que no tienen un impacto a la población. En todo caso, la alerta se mantiene porque la actividad sí es de nivel alto, pero está circunscrita a esta zona muy cercana al volcán. Por otro lado, y esto sí es importante decirlo, es que cuando tenemos este tipo de actividad un poco más fuerte, como lo que sucedió la noche del domingo, se genera mucha ceniza, mucho material suelto. Y esto, junto con las lluvias, puede generar flujos de lodo, lo que se conoce como lajares, y esto sí puede impactar, sea tanto a las vías en la zona o al oleoducto que está también ahí al pie del volcán, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la alerta naranja permite determinar o entender que estamos en una zona que sí puede haber impactos importantes para estas infraestructuras que le menciono. ¿Ha habido descenso de material incandescente? Sí, hay descenso de material incandescente, pero esto se da ya desde hace varios años. Entonces tenemos muchas veces estos flujos piroclásticos, que son estos bloques que ruedan con ceniza, gases, y que por supuesto por su alta temperatura se ve como material incandescente, es incandescente. La noche del domingo lo que tuvimos fue un flujo de lava un poco más grande y un flujo piroclástico que sí produjo un depósito circunscrito igual hasta la base del cono, es decir, que no tiene mayor alcance, pero que por supuesto se ve el material incandescente de manera muy, muy evidente, ¿no? Pero el material incandescente está bajando prácticamente de manera continua en el volcán. Pero según su criterio, esto como viene desde hace años, no hay que prestarle mayor atención, no deberíamos estar en algo de alerta, porque igual hay explosiones continuas y según lo que tenemos entendido es que tiene una actividad ascendente. Tal vez sí debería prestarse atención para que los ciudadanos de alguna manera estén alertas. Por supuesto, siempre debemos prestar atención a un volcán. Claro. Y es por eso que tenemos una vigilancia permanente desde hace ya varios años, con varias estaciones que funcionan en la zona y que transmiten en directo al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Es importante decir que el volcán se mantiene en actividad continua, pero que estos pulsos de actividad sí son importantes entenderlos, porque justamente, como le mencionaba, podemos tener estos lajares que sí pueden tener un impacto hacia las infraestructuras que están cerca de la zona. Entonces, no he dicho que no hay que prestarle atención. Lo que he dicho es que el volcán se mantiene en actividad continua y que tenemos que tener, por supuesto,
cuidado con los fenómenos que pueden producirse. Claro que sí, porque no se sabe en qué momento pues puede haber una explosión de mayor magnitud. Doctora Hidalgo, ¿de qué tipo, cómo se hace la vigilancia permanente? ¿Cómo se va midiendo? ¿Se hace con satélites especializados? ¿Qué otros mecanismos tienen para medirlo? En realidad, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional cuenta con varias estaciones que están instaladas en el volcán, estaciones sísmicas, es decir, para medir los sismos, los movimientos que se dan en el volcán, estaciones que miden los gases mediante cámaras ultravioleta, también cámaras térmicas que permiten ver justamente la temperatura de los fenómenos de los depósitos que se producen. Y adicionalmente tenemos también justamente acceso a imágenes satelitales que permiten ver la distribución de la ceniza, por ejemplo, la salida de gases como el dióxido de azufre. Entonces hay varios métodos para ir midiendo, que utilizamos para hacer la vigilancia del volcán. ¿Es el Reventador uno de los volcanes más activos en nuestro país? ¿Así podría considerarse? Porque tenemos algunos, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos varios. En erupción al momento tenemos dos, el volcán Sangay y el volcán Reventador. Y como le digo, el Reventador de hecho se mantiene en erupción desde el año 2002. Por lo tanto, sí, es un volcán bastante activo, con una actividad como caracterizada como alta por los fenómenos que le menciono, pero circunscrita a la zona de la caldera. ¿Recomendaciones para los ciudadanos en todo caso, para que presten atención? Siempre informarse a través de medios oficiales. Nosotros generamos varios informes con respecto a la actividad del volcán. Estos pueden ser diarios o semanales. En el caso del Reventador lo generamos todos los días justamente por el nivel de actividad. Esto se publica en nuestra página web, pero también en nuestras redes sociales, a través de Facebook, un canal de Telegram e Instagram. Y por supuesto, las medidas que son importantes cuando vivimos cerca de volcanes, ¿no? Entonces tener en cuenta que podríamos tener caídas de ceniza, entonces tomar en cuenta todas las medidas que van asociadas a eso. Y en el caso del Reventador es muy importante estar preparados con respecto a las lluvias. También, por claro. lo que le mencioné, la posible generación de lahares que pueden impactar infraestructuras importantes. Eso sí, podría afectar a las comunidades aledañas sin lugar a dudas. Gracias un poco por mantenernos informada la doctora Silvana Hidalgo, vulcanóloga del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, por acompañarnos en este espacio. Gracias. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Para todos quienes llevamos esfuerzo, compromiso, superación y pasión en lo que hacemos, para todos quienes llevamos un gran propósito en pro de ti, Produbanco. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Noticias verificadas con Carolina Basante. Así es, vamos con nuestro segmento de los viernes, noticias verificadas. Hacemos contacto de inmediato con Carolina Basante para que nos cuente qué es lo que ha circulado durante esta semana en las redes sociales y a qué debemos creer y a qué debemos no creer. Carito, te escuchamos. Hola Fausto, María del Carmen, amigos, buenas noches. Qué gusto estar una semana más aquí con ustedes con noticias verificadas. Y vamos a empezar con algo que se ha vuelto ya recurrente en redes sociales y son las estafas relacionadas con los bonos sociales. Y pongan mucha atención porque hay publicaciones virales que anuncian un supuesto nuevo bono para adultos mayores a partir de los 50 años y se pone, le ponen esta publicación con un enlace para consultar si usted es beneficiario, pero no existe ningún bono vigente dirigido a mayores de 50 años. Además, los bonos oficiales del gobierno no solicitan información personal ni registros en enlaces externos. Cabe destacar que el beneficio de bonos y pensiones van dirigidos directamente a personas adultas mayores
que en Ecuador se les considera a partir de los 65 años y no a los 50, como menciona esta desinformación viral. Y en otro de los temas que sonó mucho y que lamentablemente pues lo tuvimos que vivir aquí en Ecuador, y fue justamente este atentado terrorista en Guayaquil, hubo una publicación viral que afirmaba que un taxista que estaba grabando este atentado con coche bomba en el puerto principal falleció por la explosión. Bueno, esto es falso porque el taxista que grababa no murió. En realidad, Víctor Núñez, de la cooperativa Mall 9 de abril, es quien aparece en el video que se ha viralizado, y aunque resultó herido, no falleció. La víctima fue otro conductor de la zona. El video viral que muestra un cuerpo junto al vehículo no corresponde a Núñez, quien grababa desde otro punto. En otro contenido, también una publicación en redes sociales muestra un grupo de manifestantes bloqueando una carretera. Varios vehículos de transporte pesados avanzan hacia ella. Una de las camionetas blancas atropella a 2 personas seguidas por otros vehículos de carga. Esta publicación se afirma que corresponde al paro nacional 2025 de Ecuador, pero ojo, no, este video no corresponde a las manifestaciones actuales, ni tampoco ha sido grabado en Ecuador. En realidad, las imágenes fueron grabadas en julio de 2022 durante las protestas contra el alza de combustibles en Panamá. Estos videos que se han viralizado durante la última semana no tienen que ver con el paro. También circula en Facebook un contenido que afirma que un militar agrede a un menor de edad que protegía a su madre en el actual paro. Este es otro video que es una desinformación, porque mediante una búsqueda inversa de imágenes con Google Lens, Lupa Media verificó que este video circula desde enero de 2023 y en realidad fue grabado en Juliaca, en Perú. Según medios peruanos, las imágenes corresponden a una agresión ocurrida durante unas protestas en la región de Puno en 2023. En el video se observa a un agente de la División Nacional de Operaciones Especiales golpeando a una mujer y a su hijo de 14 años, quien aparentemente intentaba defenderla, según se reportó en medios locales como en Radio Viru Star. Y finalmente también otro contenido que se ha viralizado y que también se ha vuelto recurrente en redes sociales: deepfakes del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y en esta ocasión, supuestamente, este video asegura que Bukele dijo que cuando un gobierno no puede contra la delincuencia es porque forma parte de la mafia, haciendo alusión a Ecuador. Bueno, este video está descontextualizado de un discurso real que dio el presidente salvadoreño sobre la delincuencia en América Latina. En su intervención del 23 de febrero de 2025, el presidente habló de manera general sobre el crimen organizado y menciona a Brasil, Europa, China, India, Estados Unidos, Canadá, México y Colombia, pero no hace ninguna referencia a Ecuador. El contenido viral añade un título y una descripción engañosa que falsamente vinculan sus palabras con la situación política de Ecuador. Hasta aquí las noticias verificadas. Nos vemos la próxima semana con más información. Gracias a ti, Carolina, por traernos estas advertencias en la información que debemos tomar en cuenta. Y definitivamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Prestando atención a las noticias de lo que nos comentaba Carolina. ¿Has visto cómo se manipula la información? Es tan peligroso hacer en este caso de esto. De paralizaciones, de movilizaciones. He visto, por ejemplo, videos que nos han llegado en su momento. A uno les llegan a través de incluso de chats de amigos, llegan estos videos. Uno en principio puede incluso creérselos porque hemos visto las imágenes, hemos visto las manifestaciones y resulta que eran de otro país, en otro momento, incluso de manifestaciones acá en nuestro país, pero de otro momento. De otros años, claro. Es lamentablemente esta coyuntura es propicia para poder eventualmente caer en estas noticias que circulan, en esta desinformación que circula ampliamente en las redes. Y no solamente en la coyuntura, sino también a nivel general. Yo, por ejemplo, siempre advierto cuando me comentan ciertas noticias que yo sé que son falsas, siempre digo, contrasten la información, contrasten con medios oficiales, con medios conocidos, con medios que ustedes puedan saber que realmente eso es verdad. Y a propósito de la paralización, en días pasados circuló también, por ejemplo, una declaración de uno de los representantes del sector de transporte que no había plegado a esta paralización, a este paro de la CONAIE. Sin embargo, lo posicionaron como si fuera reciente, real y como si se estuvieran sumando a esta paralización. Algo en lo que no hay que caer, siempre verificar, siempre contrastar, siempre ir a las fuentes
directas de la información. Por supuesto, a las redes y a las plataformas de Notimundo, como siempre. Vamos ahora con las noticias internacionales. Vamos en este momento a hacer contacto con Esteban Sislema, que está ya en la sala de redacción con los detalles de las noticias del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti, para todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. El encuentro de los mandatarios ocurrió en medio de un almuerzo de trabajo en el que dialogaron acerca de la guerra en Ucrania y las capacidades militares de ese país. En la reunión, Zelensky felicitó a Donald Trump por lograr un acuerdo de paz en Gaza, afirmando que este podría ser el impulso para poner fin a la guerra en Ucrania sin una mayor predisposición por parte de Moscú. Primero necesitamos asentarnos y hablar. Lo segundo es que necesitamos el cese del fuego. Incluso ahora en el Medio Oriente se ve, es difícil mantener el cese del fuego en todas partes, en todas las guerras. Eso es lo más difícil. Nosotros queremos la paz. Putin no lo quiere, por eso es que tenemos que ponerle presión. Nosotros vamos a hablar con el presidente hoy de lo que nosotros necesitamos y entendemos lo que necesitamos para entonces presionar a que Putin vaya a la mesa de negociaciones. Y como dije anteriormente, estamos listos para hablar de cualquier tipo de formato, bilateral, trilateral, como sea. Lo que importa es la paz. Primero necesitamos... Por su parte, Trump anunció hoy que la próxima reunión con el líder ruso Vladimir Putin en Budapest, Hungría, se centrará exclusivamente en estos dos países, pero señaló que Estados Unidos se mantendrá en contacto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre los resultados que acontezcan de ese encuentro. Bueno, hay muchas interrogantes. Yo creo que el presidente Putin quiere terminar la guerra, porque si no, no estaría hablando de esta manera. Yo creo que sí quiere terminarla. Yo hablé con él 2 horas y media ayer. Hablamos de muchos detalles. Él quiere finalizar con la guerra. Creo que el presidente Zelensky también. Así que tenemos que lograrlo ahora. Trump no se pronunció sobre si Ucrania tendría que ceder territorio como parte de un acuerdo de paz con Rusia. Anteriormente, el republicano ha adoptado posturas divergentes sobre este tema, y es que antes de su reunión con el presidente Vladimir Putin en agosto, afirmó que los intercambios de territorios serían necesarios para el fin de la guerra. Vamos ahora a Bolivia, y es que ese país se prepara para vivir una histórica segunda vuelta presidencial este domingo 19 de octubre. Jorge Quiroga y Rodrigo Paz se medirán en el balotaje por primera vez desde su implementación en la Constitución del 2009. En la primera vuelta, Paz concentró el 32.06% de los votos, mientras que Quiroga registró el 26.7%. Atrás de ellos quedaron el voto nulo, que representó el 19.87% de las intenciones, y Samuel Doria Medina, el candidato que según las encuestas triunfaría en los comicios, quedó por el final. El próximo mandatario deberá enfrentar dos problemas principales: la economía y la gobernabilidad. Y es que las previsiones de inflación para el 2026 son similares a las del 2025 en Bolivia, con cifras de entre el 15 y el 16% según el Fondo Monetario Internacional. Además, ninguno tendrá un escenario político fácil. Paz cuenta con 49 diputados y Quiroga con 39, es decir, ninguno llega por sí solo a la mayoría de parlamentarios. También les contamos que el gobierno de Perú anunció la inminente declaración de un estado de emergencia en Lima, con el objetivo de enfrentar el avance de la criminalidad y restaurar la tranquilidad ciudadana a propósito de las manifestaciones. El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien explicó que la medida incluirá un conjunto de acciones concretas y coordinadas entre varios sectores del Estado. Y es que precisamente esta medida es un régimen de excepción otorgado por la Constitución Política de Perú, que permite al Poder Ejecutivo asumir competencias extraordinarias para enfrentar situaciones que amenacen la estabilidad institucional o la seguridad ciudadana. Este es el reporte internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Una muy buena noche para ti, Esteban, gracias. Y ahora continuamos con información nacional. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Entre el 13 de septiembre y el 16 de octubre, 582 personas han sido detenidas en el marco de operativos de control a la especulación de precios tras la eliminación del subsidio al diésel. Hasta la fecha se han intervenido más de 59,000 establecimientos entre mercados, tiendas y centros de abasto. 88 de ellos han sido clausurados en 19 provincias, de las cuales El Oro, Esmeraldas, Chimborazo, Pichincha y Guayas concentran la mayor cantidad de incidencias. La policía realizó la detonación controlada de un explosivo en la avenida Francisco de Orellana, a la altura del Mall del Norte, en Guayaquil. La alerta de un supuesto coche bomba ingresó al ECU 911 pasadas las 17 horas con 40 minutos y fue atendida por militares, policías de la unidad antiexplosivos y una ambulancia, quienes acordonaron el sitio. Al mismo tiempo, la agencia de tránsito de la ciudad dispuso el cierre vial en la calle Carlos Julio Arosemena Monroy, entre la avenida Defensa Civil y la avenida Francisco de Orellana. No obstante, la circulación vehicular se normalizó tras el procedimiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los atentados registrados entre el 14 y el 15 de octubre en Guayas y Azuay, que dejaron un fallecido y al menos 30 heridos. El organismo exhortó al Estado a investigar los hechos y sancionar a los responsables. El pasado jueves, agentes del FBI de Estados Unidos se sumaron a las investigaciones tras la explosión de un coche bomba en Guayaquil la noche del martes 14 de octubre. Se conoce que los funcionarios realizaron inspecciones en la zona del ataque, mientras que el Ministerio del Interior señaló que cualquier pronunciamiento se realizará de manera oportuna. Determinar el tipo de explosivo utilizado y la estructura criminal a la que pertenecería son parte de las labores en las que se centrarían los agentes federales. Más información, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia conocerá el pedido de archivo presentado por el fiscal Carlos Alarcón a la denuncia presentada contra el presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Balbonesi y directivos de la minera canadiense Dundee Precious Metals por presunto tráfico de influencias, cohecho y otros delitos. El recurso buscaba esclarecer los supuestos vínculos entre el primer mandatario y la firma extranjera para la emisión de la licencia ambiental que permitía la ejecución del proyecto Loma Larga. Sin embargo, el fiscal consideró que no existían indicios de delito ni responsables. Alarcón fue designado por el Consejo de la Judicatura como fiscal general subrogante el pasado 3 de octubre ante la ausencia temporal de Wilson Toainga entre el 5 y el 10 de octubre. Un informe de la Comisión de Seguimiento al Concurso para la Fiscalía General del Estado reveló que uno solo de los 10 aspirantes para integrar la Comisión Ciudadana de Selección cumplió con todos los requisitos y no incurrió en prohibiciones durante la etapa de admisibilidad. Marcelo Espinel, integrante del organismo de observación, recordó que el concurso ha sido cuestionado ampliamente desde sus inicios por la falta de transparencia y los constantes retrasos. Aumenta la desconfianza de los ciudadanos porque lamentablemente no se actúa de forma oportuna. Asimismo, desde la Comisión Cívica hemos evidenciado problemas al respecto de la transparencia del proceso. No toda la información de cómo debía realizarse el proceso, los perfiles de los postulantes de la Comisión Ciudadana de Selección, los perfiles de los postulantes de la Comisión Ciudadana por parte de las funciones del Estado, se transparentaron oportunamente en la página web del Consejo de Participación Ciudadana, cuando esto es una obligación. Desde la Comisión Cívica hemos tenido que presentar 4 solicitudes de acceso a la información pública, todas fueron respondidas a destiempo y adicionalmente pone en una situación difícil de ejercer nuestra labor y también nuestro derecho al control social. Y bien, cerramos este informativo y esta semana repleta de noticias. Primero en el contexto del paro, que lamentablemente no ha finalizado. Por el momento continúan los cierres y las discusiones en el sector de Otavalo, principalmente. En el sector de Otavalo, que es donde están la mayor cantidad, alrededor de 7 bloqueos. Sin embargo, en esta época de tensión, vamos a revisar un video que circuló durante esta semana. Ha merecido algunos comentarios, todos o la gran mayoría de comentarios positivos del momento que se registra un choque. Esto ocurrió en Loja y este choque alguien estaba grabando. Las dos mujeres que son las dueñas, las conductoras de los vehículos,
salen y, contrario a lo que hemos visto habitualmente, que se trenzan a puñetes o a discusiones en las calles de Quito, que eso sí hemos visto con bastante frecuencia. Acá hay un gesto de amabilidad entre las dos personas. El vehículo que está en la parte de atrás está bastante afectado. Bastante dañado. Y mira la reacción, María del Carmen. Admirable, la verdad. Sí, yo no sé si podría ser tan amable. Sí, sobre todo si estuviera en el carro de atrás. Yo creo que la persona que estaba grabando estaba esperando algún tipo de desenlace distinto. Ahí lo vemos a Diego Falconi, que está también comentando con gestos lo que ocurrió con este video. Sí, no creo que serías tan amable. No creo que yo sería tan amable. Tal vez, sobre todo si estuviera en el carro de atrás. No creo. Si eres la culpable, sí. Sí, claro, si estuviera en el carro de adelante, por supuesto, abrazo y beso. Bueno, eso es lo que les hemos contado, nos hemos reído un poco. Hasta aquí la información, nos vemos el día lunes con las noticias y las entrevistas. Se viene enseguida Diego Falconi y Mundofonía. Estaba preguntando María del Carmen. Especial de Kiss a propósito del fallecimiento. A eso me refería. Exactamente, a propósito del fallecimiento de Ace Frehley, ¿cierto? Sí. El guitarrista de Kiss. Y se viene el especial con Diego Falconi y Mundofonía Rock Show. Con nosotros hasta el lunes. Que tengan un buen fin de semana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Operativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad.